Seguimos con la primera parte del capítulo 2. Vamos a ver configuración electrónica. La configuración electrónica de los elementos es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos. Se siguen los siguientes principios. Principio de mínima energía o principio de Aufbau, principio de máxima multiplicidad o regla de Hand, y una vez colocados los electrones, se cumple el principio de exclusión de Pauli. La regla de Aufbau o principio de construcción establece que en un átomo polielectrónico los electrones se distribuyen ocupando los orbitales de los subniveles en orden creciente de energía. Esto, entonces, determina que los electrones se colocan siguiendo el criterio de mínima energía. Es decir, se rellenan primero los niveles con menor energía y no se rellenan niveles superiores hasta que no estén completos los niveles inferiores. El principio de máxima multiplicidad o regla de Hand establece que la configuración más estable es la que tiene mayor número de electrones con espines apareados. Cuando un nivel electrónico tenga varios orbitales con la misma energía, los electrones se van colocando desapareados en ese nivel electrónico. No se coloca un segundo electrón en uno de dichos orbitales hasta que todos los orbitales de dicho nivel isoenergético están semiocupados. Y por último, el principio de exclusión de Pauli, que establece que no puede haber dos electrones en un átomo con los 4 números cuánticos iguales. Esto, dicho de otra manera, es: ningún orbital atómico puede contener más de 2 electrones. Los 2 electrones solamente pueden ocupar el mismo orbital si poseen espines opuestos. De esta manera, para el llenado de orbitales debemos tener en cuenta las siguientes reglas. Por un lado, la máxima cantidad de electrones en cada orbital. El orbital S tiene una capacidad máxima de 2 electrones, los 3 orbitales P, un máximo de 6 electrones, a razón de 2 por cada orbital, los 5 orbitales D pueden tener un máximo de 10 electrones, y los 7 orbitales F hasta 14 electrones. Recordando la regla de Aufbau o principio de construcción, esta regla establece que en un átomo polielectrónico los electrones se distribuyen ocupando los orbitales de los subniveles en orden creciente de energía. Una forma bastante práctica para ilustrar el principio de Aufbau es mediante la aplicación de la regla de las diagonales. En este diagrama, la punta de la flecha indica el orden que se debe seguir para el llenado de los subniveles. La secuencia energética de los subniveles que resulta de la aplicación de la regla de la diagonal es el siguiente: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p. Al llegar al orbital 3p se produce la primera inversión en el orden debido al traslape de los subniveles. El orbital 4s se llena antes que el 3d. Entonces, sería 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d y así siguiente. Otra de las reglas a tener en cuenta es que capas semillenas o llenas confieren estabilidad adicional. Con esto veamos entonces la configuración electrónica de los elementos del segundo período. En esta tabla se muestran las configuraciones electrónicas de los elementos del segundo período en su estado fundamental.
desde el litio con Z igual a 3 al neón con Z igual a 10. El litio tiene 3 electrones, 2 en el primer nivel de energía y un tercer electrón que debe estar en el subnivel S del segundo nivel de energía. La configuración electrónica del litio es 1s2, 2s2, 2s1. Una configuración electrónica permite mostrar de forma concisa el número de electrones que hay en cada subnivel de un átomo. Pero un diagrama de orbitales sirve para representar la distribución de los electrones dentro de los orbitales. Siempre que un átomo tenga electrones p, será necesario representar un subnivel p completo, con los 3 orbitales, los cuales se representan mediante estos casilleros, o pueden ser círculos, o pueden ser líneas. Es necesario representar, en el caso de orbitales p, los 3 orbitales, incluso cuando algunos de ellos pudieran no estar ocupados. Para que 2 electrones ocupen un mismo orbital, deben tener espines opuestos. Los electrones no se aparean en un orbital hasta que todos los orbitales de ese subnivel tienen cada uno un electrón. Esto se conoce, ya vimos, como regla de Hund. Los electrones no apareados tienen espines iguales, es decir, paralelos. Por ejemplo, un átomo de nitrógeno en estado basal tiene 3 electrones en el subnivel 2p que permanecen sin aparearse, como lo predice la regla de Hund. Aquí vemos la configuración abreviada de átomos, para lo cual se utiliza el símbolo del gas noble que le precede, seguido por los electrones que sobrepasan el número atómico del gas noble utilizado. Por ejemplo, el berilio, con número atómico 4, tiene la configuración electrónica del helio, seguida de 2s2. El magnesio, que tiene número atómico 12, sus primeros 10 electrones corresponden a la configuración del neón, seguida de 3s2. El calcio, los primeros 18 electrones corresponden a la configuración del argón, seguido de 4s2. Por último, vamos a hacer mención a las propiedades magnéticas. Los átomos o iones pueden clasificarse como diamagnéticos o paramagnéticos de acuerdo a cómo se comporten en un campo magnético. Los átomos o iones diamagnéticos son débilmente repelidos por un campo magnético. Relacionando esto con su configuración electrónica, veremos que todos los electrones están apareados, mientras que átomos o iones paramagnéticos tienen todos los electrones desapareados, o sea, todos no, uno o más electrones desapareados. Los electrones desapareados inducen un campo magnético que hace que el átomo o ion sea atraído por un campo magnético externo. Cuantos más electrones desapareados haya, más fuerte es esta atracción.